Mary Duarte Barrett es cantante de R&B desde los 14 años, lanzando su primer álbum en 2002. Nos ha dado unos cuantos sencillos geniales como Let Me Love You, la cual escribió el cantante Ne-Yo, Thinking About You, producida por The Runners, hasta Main One, de sus más recientes sencillos donde colabora Tyga y Lil Wayne. Preciado coleccionista musical, te presento el catálogo de Mario. Conocí a Mario como actor principalmente en la película Step Up, donde encarna a un estudiante de música en una escuela de artes. Es buena si quieres alimentarte un poco de música afroamericana en general. Y tiempo después formó parte del equipo de escritores Night Riders, que era conformado por el cantante Sterling Sims, el productor Oak y Marsha Ambrosius. Antes de eso ya tenía algo de carrera, que comienza en 2002 con su álbum Mario, donde producen excelentes músicos como Alicia Keys, The Underdogs y Salaam Remi. Alicia Keys le produce To Train, que contiene una melodía con piano muy interesante, hasta suena al estilo de los videojuegos de Silent Hill. What's Your Name es musicalizada por The Underdogs, que comenzaban a producir para Thank y Tyrese. Y Girl in the Picture, que produce Salaam Remi con KL, con un estilo muy noventero aún. Este mismo toca la posición 9 en el Billboard 200 en 2002. En diciembre de 2004 lanzó Turning Point, con una leve evolución musical a cargo de Scott Storch, que años atrás produjo Baby Boy para Beyoncé y Still D.R.E. para Dr. Dre. Lil Jon, que venía de hacer el hit Yeah para Usher, y Carvin and Ivan, que se encargaron de darle el toque moderno para esa época que el R&B estaba manejando. Es imposible no mencionarte su sencillo principal, Let Me Love You, que tiene toda la esencia de su compositor Ne-Yo, quien explica que se le ocurrió en una fiesta que organizó el productor de la misma, Scott Storch, y le dijo que necesitaban una canción up-tempo dedicada a las mujeres. You should let me love you, let me be the one to give... Boom fue producido por el talentoso DJ y productor musical Lil Jon, que sabía perfectamente cómo levantar el ánimo en el club. Call the Cops volvió a producir Scott Storch, que hace parecer una versión R&B de Lean Back. Directions, un slow jam romántico producido por Harold Lilly y Melvin Coleman, quienes producían para Jagged Edge. Y Like Me Real Hard, otro slow jam romántico producido por Carvin and Ivan. Logra la 13ª posición en Billboard 200 ese año, que nos dice que ya tenía su público ganado. Go aparece a finales de 2007 con una voz ya más madura, por lo que se gana el elogio de similitud a Luther Vandross, y esta vez apoyado por productores de Neptunes, Follow the Dawn y Stargate. En Go le produce The Neptunes con el apoyo de Pharrell en la letra también. Crying Out For Me es musicalizada por Follow the Dawn, que apenas estaba por romper la radio con Love in This Club de Usher. Kryptonite, donde colabora Rich Boy, es producida por su colega de equipo Oak y Atocho en la letra. También en Why apoya a Oak haciendo la música y Marsha escribe junto a Mario. Y Do Right es dedicada a su madre, quien tenía una grave adicción a la heroína en esos años, y la música la hace el africano Akon. Este cayó un poco en el Billboard 200 llegando a los 21, pero en R&B Hip Hop Albums logra la posición número 4 ese mismo año. DNA sale a la venta en 2009, con los sencillos ya lanzados anteriormente que eran Break Up y Thinking About You. Enseguida te menciono quién hizo la música, pues en este apoyó el dios de Best Bangladesh, The Runners y mi preciado Jim Johnson. Break Up, con Gucci Mane y Sean Garrett, quien escribió la canción, como mencioné, es producida por Bangladesh, que estaba en su mero apogeo habiendo trabajado para Beyoncé en Diva y Lil Wayne en I'm Millie. Thinking About You fue escrita por el apenas en ascenso Rico Love, colega de Usher de hace años. Y la música es realizada por The Runners, un tanto raro, porque solo hacían beats de rap en ese tiempo. Get Out vuelve con letra de Rico Love y música de Jim Johnson. Esta es una de mis preciadas del artista. Starlight es producida por el dúo de dioses Ricky Stewart y The Dream, en una pista muy popera. Stranded es producida por el reciente ganador del Grammy con Residuals de Chris Brown, Eric Hudson. Con este álbum vuelve a las mejores posiciones tocando a la 9 en Billboard 200. Da un brinco de casi 10 años con Dancing Shadows, ya innovando por completo un ritmo muy usual por esos años, que mezcla el R&B con sonidos trap, llamado Trap and B. En este funciona ya como productor ejecutivo bajo su sello New Citizen Music. Él mismo afirma haber escrito la mayoría de las canciones apoyándose de la producción de Jake Gosling, P2J y XZ Track. Comienzo recomendándote Too Many Options, que produce David Fam. Dancing Shadows es un soul modernizado al trap, producido por Gosling y Fam también. Mirror es un pop low tempo producido por P2J, que estaba por trabajar con Beyoncé y Doja Cat. What You Started y One Man Woman es coescrita por Felicia King, quien había formado parte de Cherries a principios de los 2000, ambas producidas por Jake Gosling.
Este falló al entrar en Billboard 200 y pudo ser por distanciarse tanto tiempo de los estudios que nadie se dio cuenta de él a su salida, pero mínimo tocó la 41 en R&B Hip Hop Albums. En 2020 nos da Closer to Mars, un EP con solo 5 canciones como entremedio para su siguiente álbum, pero aquí te recomiendo Mars, producida por Lil Ronnie, Crowns and Diamonds, coproducida por Teron Thomas de Rock City, y Anticipated, que cambia por completo su género habitual. En 2023 lanzó un sencillo llamado Main One junto a Lil Wayne y Tyga, que también existió una versión con Tory Lanez, pero no apareció como video oficial del sencillo. Glad You Came aparece en 2024 colaborando ahora con Epic Records como el distribuidor, intentando evitar la situación de su penúltimo álbum, colaborando con músicos de la talla de Andrew Wansel, James Fauntleroy y B-Nix. Comenzando con el sencillo Space, que nos da esa sensación de un R&B clásico gracias a la música de B-Nix con la composición de James Fauntleroy. Questions la coproduce Leon Thomas, a quien quizá conozcas por la serie Victorious de Nickelodeon, con un sample de Mystical y de Neptunes. Glad You Came es un blues exquisito que te recomiendo escucharlo. You 101 es producida por Pop Wansel, quien formaría parte del dúo Pop Nog justo con el ex compañero de Mario en Night Riders. Keep Going es un slow jam estupendo y es su tercer sencillo del álbum, producida por Chilled, pero muy al estilo de Big Cox en los 2000s. Give It To You suena muy clásico y acústico que nos regresa a esa era de Alicia Keys. Run It Back y Mantra despiden el álbum con un estilo muy dancehall que se despega de lo habitual un poco, pero son buenas aún así. Esta termina siendo uno de los mejores regresos para un artista R&B que trae de nuevo ritmos muy clásicos del género y nos da al mismo tiempo una esencia muy fresca y actualizada. Top 5 preciadas de Mario: Let Me Love You, Get Out, Mars, Keep Going y Break Up. Si bien no es tan reconocido y halagado, fue de los primeros artistas que escuché al meterme en este género tan precioso y único. Por eso me complace presentarte lo mejor a mi gusto y mis preciadas. Hasta pronto, preciado. ¡Soler!